Ha llegado el final. Ese momento en el que sientes que todas las piezas de tu puzzle encajan. Podríamos llamarlo algo así como el final del juego. Y la pregunta inevitable es, ¿quién ha ganado? Hace un año abandonábamos una vida convencional dejando atrás familia y trabajo para embarcarnos en el viaje de nuestra vida. Recorreríamos el sureste de Europa y Turquía, y todo esto culminaría en el Círculo Polar Ártico. Pero el camino nos pondría a prueba constantemente, entre temporales, problemas de la vida en furgoneta, y el golpe final sería la lesión cervical que nos llevó directos al hospital. La situación tenía más urgencia de lo que nosotros pensábamos en un principio. El viaje cambió, pero perseveramos para poder lograr nuestro último objetivo: explorar los lugares más remotos del Ártico y ver por fin auroras boreales. En plena expansión de la guerra Ucrania-Rusia, nos tocó huir de Finlandia ante un posible ataque nuclear. Pese a todo, logramos llegar a una de las fronteras más conflictivas de Europa, la frontera Noruega-Rusia. Entre inyecciones y medicación, mi lesión avanzaba mientras explorábamos la inquietante península del Balanger y conquistamos la isla más salvaje de Noruega. Pero ahora había llegado el momento de lograr nuestro último objetivo: cazar auroras boreales. La última pieza que daba sentido a este puzzle. Llevábamos algunas noches viendo danzar tímidamente las luces del norte, pero estas 2 últimas semanas culminarán este intenso viaje de todo un año. ¿Te animas a encajar esta última pieza con nosotros? Buenos días. Hoy la verdad es que hace muy buen día, por eso salió el sol. Estábamos pillando una ola de frío y por eso hace tanto frío, pero hoy se ha despejado el cielo, ha salido el sol, estamos a 10-9 grados, pero se está bastante bien. A ver si nos aguanta, porque hoy es el día. Es el día que las auroras van a estar a tope, el día que donde estamos va a estar despejado. Y además tenemos compañía porque han venido a vernos a Trini y Rafa, que los podéis encontrar en Instagram como Mapa y Ruta, y la verdad que son encantadores. Ayer ya estuvimos con ellos cenando y todo y son un encanto de pareja, así que os recomendamos mucho que los sigáis porque cuelgan cosas muy chulas. Y nada, a ver si podemos ver auroras en su máximo esplendor, porque ya serán las últimas que veamos. O sea, normalmente cada noche vemos algo. Nos lo jugamos todo hoy. Sí, hoy ya tiene que estar todas las baterías a tope, todo a tope para poder grabar, porque hoy es el día. Y luego ya de ahí comenzaremos a bajar, porque hace mucho frío, ya no dan previsión tan fuerte de auroras, y o sea que ya bajaremos. Bueno, hoy nos han invitado a cenar, cena pre-auroras. Una cena que se está cociendo por allí y promete mucho. Yo no sé si vamos a ver auroras, pero con lo que creo que nos han preparado, a mí ya me vale hoy. Bueno, es broma, tampoco hay que pasarse. Pero, jolín, nosotros que no tenemos horno. Sí. Ya estoy dando un poco de pistas, ¿no? Sí, nosotros hemos preparado un poco de aperitivo, ¿no? De queso azul, queso típico noruego, porque es que nosotros tenemos cosas típicas De donde venimos, Noruega, ahora ¿no? mismo. Claro, ellos, Trini y Rafa, que son los invitados que han venido a vernos Los que nos invitan. y nos invitan a su casa a comer, nos han traído cosillas de Vamos, España. que se nos enfría. Vamos, corre. Yo estoy aquí mirando y es que no sé si llorar de la emoción ya o qué pasa, porque, joder. Nosotros, ¿cuánto hace que no nos comemos una pizza hecha al horno en condiciones? Por lo menos desde Italia, hará como 12 países. Bueno, no creo que nos comimos, no sé, hay alguna que comimos, no sé ya dónde. He perdido la cuenta de países, de sitios. Pero es que huele, madre mía, ¿no vamos a tener que poner un horno en la furgo? Sí, eso es la clave. Yo lo veo, ¿eh? Bueno, dinos con Habrá- quién estamos. Estamos con Trini y Rafa de Mapa y Ruta, que nos han invitado aquí a pasar la noche pre-auroras, porque es que ahora vamos ahí a darlo todo. Y se lo han currado aquí, tenemos unas pizzas que vamos. Que llaman a la puerta. La hora de la pizza. Y la verdad que la hora de la aurora.
Vaya pinta. A ver qué os parece. Esto es noche completa, ¿eh? Con cerveza. Claro. Lujo total. Ya lo que falta es la guinda. Sí. Hacer unas fotos chulas y ya está. No, Fabi, la que hay que probar esto. Corta que esto no se puede ver. Hace mucho frío. Nos estamos preparando ya para ver auroras. Ya hemos salido de comernos la pizza, que estaba súper rica. Y ahora estamos aquí con todo. Con los nervios a flor de piel. Muy nerviosos. Y a ver qué podemos ver. Hoy es noche de auroras a tope. Vamos a intentar hacer muchas fotos, mucho todo, porque hoy es un día top. ¡Guau! Que esto comienza. Se ve la autocaravana. Madre mía, Guau. espectacular. Madre mía. Y está empezando. Súper fuerte, ¿eh? Está comenzando. Bueno, estamos aquí intentando a ver qué se ve. Tenemos un problema y es que todavía es un poquito de día. Que somos unos ansiosos. Y queremos que salga ya. Y queremos que salgan fuertes. ¡Ay, yo! ¿Cómo está lloviendo? ¡Ay, yo! Tengo los vellos de punta, ¿Qué pasada? ¡Pero qué mirad! ¡Hostia! ¡Esto es cielo! Si es que no sabes dónde mirar. ¡Guau! ¡Hola! Hoy con este sol estamos aprovechando un montón para comer fuera. Hace un tiempo que parece mentira que estemos de aquí. Este sitio no es que sea súper bonito, de hecho no paran de pasar coches. Pero bueno, está muy bien. El entorno sí que es chulo. Hay un lago bonito, dices. Sí, hay un lago y un poco de un refugio también. Está bien. Y nada, hoy vamos a comer. Ellos han hecho pasta al pesto y nosotros un cuscús Ensalada de cuscús. con una salsa de yogur que nos enseñó Trini a hacer con mostaza. Así que nada, así pasamos los días. Segunda noche de borrachera de auroras. Estoy aquí montándome el modo cebolla, que es una capa encima de otra hasta que ya no te puedes mover. Cuando ya te ha reducido la movilidad, entonces sales. Y ya está. Y hoy vamos a ver si podemos hacer un fueguito. Sí, Y porque estamos es más que calientes porque ayer pasaba mucho frío. Pinta máximo 3 grados, creo. O sea, Hoy va a estar de lujo porque estamos montando un fueguecito. Nos hemos dejado aquí un montón de leña. Guau, es que hace mucho frío, ¿eh? Mira, ahí ya están las auroras.
e inundados de emoción y en buena compañía, acaba este viaje que tantas alegrías y tristezas nos había regalado. Un año que sentíamos como una vida entera, en el que habíamos reído, llorado, conocido a gente maravillosa e incluso perdido a algún ser querido. Habíamos resistido hasta el final y ahora tocaba volver para reponer fuerzas y restaurar mi columna cervical. Sin lugar a dudas, en este juego hemos ganado todos. Y tú, que nos ves y sigues desde hace tiempo, o incluso si acabas de llegar, te agradecemos de corazón haberte mantenido al otro lado brindándonos tu apoyo. Hoy esta familia es mucho más grande y sin ella esto no tendría sentido.